La historia de la Biblia, toda la historia, vamos a mirarla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, obviamente rápido, pero vamos a explicar por qué ocurre la historia de la Biblia, qué sentido tiene toda la Biblia, porque la Biblia tiene un sentido de punta a punta, no son historias sueltas en un libro, no, tiene una línea que sigue cada historia de esas y cumple una función de punta a punta. Vamos a analizar de qué se trata la línea esta que une las dos puntas. Iniciemos con el Génesis porque por algún lugar empieza. La Biblia tiene inicio y final. El inicio al principio de los tiempos y el final al final de los tiempos. Mientras tanto hay una historia que se llama la historia de la salvación. Arrancamos con el Génesis. En el Génesis Dios crea la tierra. ¿Por qué digo crea la tierra y no crea el universo? Porque por lo que dice en el texto da la impresión de que lo que realmente nos narra la Biblia es la creación de nuestro planeta y su entorno, podríamos llamar el sistema solar. Lo demás, la Biblia no se ocupa de lo demás, se ocupa de nuestro barrio, la Tierra, nuestro planeta, nuestro sistema solar y el reino de los cielos, que puede ser que corresponda a nuestro planeta. Por eso, cuando inicia el Génesis, dice, en el principio Dios creó los cielos, todo lo que es el reino celestial, y la tierra, lo que es la terrenalidad. A partir de ahí, inicia la creación de las cosas en la tierra, las plantitas, los animales y el hombre, la humanidad. A la humanidad le hace macho y hembra, ¿no? Dos, simplemente los géneros por especie como animal para que se puedan reproducir y les da a los dos, en igualdad de condiciones, les da a los dos la potestad para cuidar la creación. ¿Cuál es el modelo de creación de protección de la humanidad y de cuidado? Bueno, el de Dios, que Dios nos quiere y nos da la tierra para cuidar. El hombre y la mujer deben cuidar la tierra con amor. A partir de ahí hay un bache entre el primer relato de los 7 días, en el cual Dios crea todo el entorno, todo el escenario, pone a todos los animales, todo, a hombre y mujer, los deja al cuidado de la creación y arranca un segundo relato que es el relato del Edén. Entre el primer relato y el segundo relato hay cuanto menos 2 millones de años, porque eso sí, 2 millones de años. La ciencia nos muestra que la humanidad arrancó allá 2 millones y medio de años atrás y para cuando llega el Edén ya había pasado muchísimo tiempo. El Edén llega en el Neolítico, nueva piedra, ¿no? Lo demás es paleolítico, la tierra, piedra antigua. El Edén es neolítico, ahí Dios interviene en la historia humana directamente haciendo algo. ¿Por qué lo hace? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios interviene en la historia humana? Si Dios había dejado a la humanidad cuidando de la creación y estaba todo fantásticamente bien. En el Génesis Dios había creado todo el entorno, había puesto los animales, las plantas, estaba el reino celestial, le había dado a la humanidad la imagen y semejanza de Dios y con ello la capacidad de comprender la trascendentalidad y poder administrar la creación con el amor de Dios. ¿Qué había pasado entre ese momento y el Edén? ¿Por qué Dios dice, no, voy a tener que meterme a resolver esto porque esto se está yendo, está funcionando mal, voy a tener que meterme a resolver? ¿Por qué Él crea el Edén, crea a Adán y Eva y se produce determinada situación allí? Bueno, cuando uno estudia un poquito de antropología, arqueología, historia de la humanidad ancestral, te encontrás con que la humanidad ancestral se había vuelto politeísta, idolátrica, estaban haciendo sacrificios animales y sacrificios humanos.
y con los sacrificios humanos sacrificaban niños. Bueno, era momento de intervenir, ¿no? Si cualquiera de nosotros hubiera sido Dios, hubiera mirado así, hubiera dicho, no, la verdad que esto así no puede continuar. Bueno, por eso, por lo que la humanidad ancestral está haciendo afuera del Edén, es que Dios interviene y hace el Edén. ¿Por qué Dios hace el Edén entonces? Para crear un pueblo elegido por Dios, que es el pueblo hebreo, lo crea a partir de Adán y Eva, para que corrijan las desviaciones de la humanidad ancestral. La humanidad ancestral está haciendo un desastre, desastre. Están prendiendo fuego todo, matan todo lo que encuentran. Desastre. ¿Por qué? Porque hay una percepción errónea de la divinidad. La humanidad siempre ha buscado a Dios, siempre, desde aquel momento en que Dios la crea y le da la imagen y semejanza, ella busca a Dios. ¿Y qué ocurre? Bueno, cuando Dios le da la imagen y semejanza a la humanidad, el Satán se revela. ¿Por qué se revela? Porque él dice, la imagen y semejanza de Dios es algo que le pertenece al reino celestial. ¿Por qué voy a compartir eso con la humanidad? No voy a compartir nada. No está de acuerdo y se opone a Dios. Pone en duda la decisión de Dios de darle a la humanidad la trascendentalidad, la imagen y semejanza. Él dice esto, no. Fíjate lo que están haciendo. Y va y acusa. Él hace tropezar a la humanidad, corre a Dios y la acusa. Mirá lo que están haciendo. Están matando animales, están matando humanos, están haciendo sacrificios. Son idolátricos, son politeístas. Vamos a matarlos a todos. Vamos a barrer con ellos y olvidémonos de los humanos. Entonces Dios interviene haciendo el Edén. ¿Por qué decimos que el Edén es del Neolítico, de una época ya moderna, cercana, 8.000 años, 7.000 años? ¿Por qué? Por lo que nos dice el relato del Edén. El relato del Edén nos habla de que cuando Dios crea ese lugarcito ahí en el Edén, cerquita de la media luna fértil, no había nadie para labrar el suelo. Bueno, la labranza del suelo es una actividad moderna, muy moderna. Y los descendientes de Adán y Eva van a ser herreros, por ejemplo. Otra actividad muy moderna. Estamos en la edad de lo que se llama en la arqueología la edad de bronce. Entonces, en ese momento en que Dios interviene en la historia humana es para justamente evitar el desastre que estaba haciendo la humanidad afuera del Edén. Idolatría, ¿Cómo sabemos que esto es así? Bueno, porque la preocupación de Dios a través de toda la historia bíblica es resolver justamente eso. Idolatría, politeísmo, sacrificios humanos, sacrificios de animales y toda la degradación que viene de ahí. Ese politeísmo es un gran problema que Dios todo el tiempo, a través de toda la Biblia, intenta resolver para lograr que la humanidad adquiera el conocimiento del Dios único y verdadero. ¿Por qué? Porque los dioses, el politeísmo y todos esos dioses eran dioses falsos, nunca existieron. No, pero dicen, pero los dioses de la antigüedad que existían, no, nunca existieron. Los dioses en la antigüedad fueron una concepción errónea de la humanidad. La humanidad creía que existían, pero nunca existieron. Entonces, Dios corrige esto o intenta hacerlo a través del pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo inicia en el Edén con Adán y Eva. Ellos todavía no son hebreos, pero van a ser hebreos a través del tiempo en su momento. Entonces Dios crea el Edén, pone allí a Adán y Eva y hace una recreación de lo que había hecho afuera en su momento. La humanidad, sin la intervención del Satán, la humanidad había andado súper bien, no había tenido ningún problema, no mataba a los animales, no hacía sacrificios de animales, no hacía sacrificios humanos, no tenía ningún problema. Lo prueba Dios dejando al hombre, a los animales, a las plantas, le da de vuelta para comer el fruto de los árboles, ya lo había dicho hacía 2 millones de años atrás. En el 6º día le había dicho a la humanidad que le dejaba para su comida
las semillas de las plantas y los frutos de los árboles, pero esa humanidad ancestral no le había dado mucha bolilla. Tenemos rastros de aquella humanidad ancestral donde se comían los elefantes, se comían los animales, hay huesos de animales por todos lados, de todos los sacrificios y sus almuerzos. Entonces nunca le dieron bolilla a Dios. Entonces tenemos otra vez a Adán y Eva, el mismo mandato, todo bien, Adán y Eva se portan súper bien, no hacen ninguna macana, está todo fantásticamente bien. Dios se va a dar una vuelta, a tomarse un café para ver qué pasa, y el Satán, que ya no aguanta más que todo esté fantásticamente bien, sale de la oscuridad con esta forma, digamos, esta metáfora de la serpiente. La serpiente es simplemente el Satán con una imagen de ser rastrero, traicionero, la serpiente. La seduce a Eva, como dice ella, me sedujo y comí, y le dice, mira, adquirí el conocimiento profundo del bien y del mal, que sería la filosofía, que está representada en el fruto, producto de el árbol de la ciencia del bien y del mal, algo que Dios les había dicho, mire, ojo, no coman de eso, porque si comen de eso, van a morir. ¿Qué ocurre en el Edén? ¿Qué es esa amenaza tan terrible? Bueno, que afuera la humanidad estaba haciendo todo tipo de macana, pero no sabían que no la debían hacer. Si no sabían que lo debían hacer, entonces no eran punibles de la consecuencia de la muerte. Los de afuera estaban haciendo todo tipo de macana, pero no tenían conocimiento y si no sabían, no podían ser castigados. Ahora, si adquirían el conocimiento, iban a poder ser castigados. Entonces, ¿por qué Dios les permite comer del fruto? ¿Por qué les pone el fruto ahí? ¿Por qué quiere Dios que ellos adquieran el conocimiento? Bueno, acá hay dos problemas. Si adquieren el conocimiento profundo del bien y del mal, van a darse cuenta que la culpa de eso es del Satán. Y si se dan cuenta que la culpa de eso es del Satán, van a poder ponerle un límite. Sin saberlo, no pueden identificar al que les hace hacer las cosas mal. Y si no saben quién es, ¿qué límite le van a poner? Ninguno, no se puede. Entonces acá hay un juego que tiene dos puntas y parece que en vez de ganar, ganar es perder, perder, pero en realidad sí. Se pierde por un lado al adquirir el conocimiento y correr el riesgo de muerte, pero a la vez se consigue la vida a través de poder resolver ese tema poniéndole un límite al Satán. Pisar la cabeza de la serpiente, que es lo que Dios les dice a Eva, le dice, tu descendencia va a pisarle la cabeza a la serpiente y va a haber una enemistad eterna entre tu descendencia y la descendencia de la serpiente. O sea, todos aquellos seguidores de Satán se van a encontrar un paredón contra la descendencia de la mujer, el pueblo hebreo, luego la iglesia, el cristianismo. Entonces, esta solución que ve Dios para el problema del Satán y la humanidad es, primero que nada, educar a la humanidad para que se sepa defender y que sepa quién la está engañando. Para eso es el Edén. Una vez que ellos adquieren el conocimiento y saben quién es el que les hizo esto, lo saca fuera del Edén y cierra la puerta. Ahora, chicos, vayan a llevarle a la humanidad esta información crucial para su salvación, para que se salven y no mueran. Entonces, Adán y Eva llevan esta información a la humanidad a través de su descendencia. Ellos van a mezclarse un poquito con los que están afuera y esto lo vemos con Caín. Caín se casa con una mujer que vive en la ciudad de Nod, que está ahí afuera. Los arqueólogos nos hablan de la localidad de Nogdi, ahí cerquita del emplazamiento del Edén, en la época del Neolítico. Entonces, ellos salen, llevan esta información despacito y van transformándose en la descendencia de Adán y Eva que llega hasta Abraham. Dios le habla a Abraham, le dice, Abraham, andate a la tierra que yo te voy a dar en herencia, y entonces hace una primera alianza
con Abraham. Dios hace una alianza con Abraham. ¿Por qué Dios haría una alianza con Abraham? ¿Por qué Dios haría una alianza con la humanidad? Bueno, esta alianza con la humanidad ocurre no porque Dios necesite nada, sino porque la humanidad necesita de Dios. Lo que hace Dios es darle una promesa a Abraham que se va a cumplir al final, que tiene que ver con la vida eterna y el reino de los cielos. Fíjense cómo hay toda una línea, esto que les decía, hay una línea, es como si tuviéramos un collar, una tanza que atamos en el Génesis y la atamos al final de los tiempos en el Apocalipsis. Y en esa tanza que se llama Historia de la Salvación vamos colgando los hechos que narra la Biblia. Entonces tenemos el Génesis, el nudo del principio, tenemos el Edén, ya un poquito avanzados para ir resolviendo el problema humano, luego tenemos a Abraham, que Dios le hace esta promesa, primera alianza con Abraham, en la cual Dios le dice a Abraham, mira, yo les prometo que si ustedes se portan bien, si hacen lo que yo les digo, van a salir de un problemón y van a lograr llegar a la tierra prometida. Ahí tenemos una primer bosquejo del reino de los cielos y la vida eterna. ¿Qué es esa tierra que Dios le promete? ¿El Estado de Israel? ¿Un terrenito en Israel? No, es la vida eterna. Pero Dios está hablando con gente que todavía no puede comprender ideas tan abstractas y complejas. Entonces va por una historia sencilla. La Biblia usa historias sencillas, de relatos sencillos, de vidas sencillas, historias humanas, para transmitir ideas complejas y trascendentales muy complejas. Entonces, utiliza imágenes sencillas, un dibujito con crayón en un papel, para después decirles, miren, esto es la llegada al reino de los cielos. Entonces, Abraham va a ir de Ur hasta Canaán realizando un viaje. Ese viaje es el viaje de la humanidad pasando de un momento terrible, sacrificios humanos, sacrificios animales, de todo ese entorno de Abraham, a la tierra prometida, reino de los cielos, vida eterna. Entonces ya es un peregrinaje que realiza Abraham, que va con su familia, el padre queda en un lugar, sigue con su sobrino Lot, llegan a Canaán y dividen la tierra. Lot se va por un lado, su sobrino, porque era joven y él quería hacer muchas cosas, así que Abraham le permite elegir a Lot dónde quería sentarse, le dice yo quiero ir para acá, Abraham dice bueno, vos anda para allá, yo me quedo acá. Lot busca el mejor terreno para él y termina viviendo en Sodoma y Gomorra. O sea, le erró con el barrio tremendamente. Lot va al peor lugar del mundo. Bueno, entonces Abraham se queda en otra tierra, continúa la historia de la salvación. Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo. La mujer de Abraham era estéril, no podía tener hijos, ellos eran muy ancianos. Ahí tenemos la historia entre medio de Sodoma y Gomorra. Bueno, Sodoma y Gomorra, 5 ciudades, pues la Pentápolis son 5 ciudades, eran un desastre. Desastre, desastre, desastre. Era tal el desastre que dice Dios, el clamor del pueblo ha llegado al cielo, así que vengo a ver qué desastre están haciendo. Baja Dios, habla con Abraham y le dice, me voy a Sodoma a barrer a esta gente porque me han dicho que era un desastre y voy a verlo con mis propios ojos. Como si Dios no lo supiera, ¿no? Pero él dice, yo voy a mirar. Voy, es como un padre que juega con sus hijos. Me dijeron que esto es un desastre, así que yo bajo a mirar si es verdad. Entonces Abraham le dice, Abraham sabe que su sobrino está en Sodoma y Gomorra. Entonces le dice Abraham a Dios, mira, ¿te parece destruir a Sodoma y Gomorra? Mira, y si hubiera 50 justos en Sodoma y Gomorra, igual los vas a destruir. ¿Serás capaz de matar a todos? Aunque haya 50 justos. Y Dios le dice, no, si hay 50 justos, yo les perdono a todos. Fíjense que Dios, por unos pocos justos, Dios salvaría a 5 ciudades.
Abraham sabe que no hay 50 justos, entonces empieza a regatear. Bueno, y si no hay 50 y hay 40, y si no hay 30 y hay 20, y si no hay 20 y hay 10, y entonces Dios le dice, mira, por 10 yo los salvo a todos igual. Bueno, Abraham para ahí porque supone que por lo menos la familia de Lot suman 10 y salvaba a Sodoma y Gomorra. Bueno, resulta que no alcanzan ni 10 en Sodoma y Gomorra. Es más, Lot casi no quiere salir. Bueno, tenemos la historia de Sodoma y Gomorra. Los ángeles sacan a Lot, a la mujer de Sodoma y Gomorra y a las hijas y se los llevan medio a rastra porque ellos no estaban muy convencidos de irse. Dios arrasa con Sodoma y Gomorra, salva a Lot, la mujer y a las hijas. La mujer de Lot extraña tanto Sodoma, a ella le gustaba el desastre, mira para atrás y queda convertida en la famosa estatua de sal. Bueno, es una estatua de sal. ¿Qué había? ¿Un armas atómicas? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot que se convirtió en sal? La imagen de la estatua de sal es una imagen de la absoluta inutilidad de quien le gusta el descontrol, la joda y el hacer todo mal. Entonces es la metáfora ideal de la absoluta inutilidad. Una estatua de sal no sirve para nada porque es absolutamente estéril. En esa zona la gente había regado algunos campos con agua de mar y se habían dado cuenta que era lo peor que podías hacer, se había arruinado todo, así que ellos tenían muy clara el tema del exceso de sal. Y una estatua de sal era un exceso absoluto de sal, por lo tanto la mujer de Lot representa la esterilidad de quien hace las cosas tremendamente mal. Bueno, seguimos con Abraham. Abraham tiene su hijo. Dios le da el hijo tan esperado a Abraham. Había tenido otro hijo con la esclava de él que había traído de Egipto, pero Dios le dice, no, ese hijo es de tu esclava. Yo te voy a dar un hijo de Sara, de tu mujer. Así que le da a Isaac, el hijo de Abraham y Sara, ya eran muy ancianos. Y cuando Isaac tiene 30 años, se presenta a Dios y le dice, bueno, Abraham, vamos a sacrificar a tu hijo, a Dios, en llevarlo a uno de los montes y vamos a sacrificar. Tremendo, una historia tremenda porque Abraham agarra a Isaac y lo lleva a uno de los montes donde se realizaban sacrificios humanos de esa zona. O sea, Abraham no grita, no patalea, no se desespera, no hace ninguna de esas cosas y uno dice, ¿por qué no hace eso? ¿Por qué lleva a Isaac a sacrificarlo? Entonces no se entiende, ¿sí? Pero ¿cómo Dios le va a pedir una barbaridad como esa al pobre Abraham? Bueno, lo que está haciendo Dios es iniciar un camino de sustitución de los sacrificios humanos por sacrificios animales. Ya había iniciado esto con Abel a la salida del Edén. Caín había presentado un sacrificio de vegetales y Abel había presentado un sacrificio de animales. Ninguno de los dos había matado al otro para hacer un sacrificio humano, lo cual ya era un adelanto bárbaro. ¿De dónde había sacado Caín y Abel el tema de los sacrificios? Bueno, obviamente de los pueblos que estaban afuera del Edén. Entonces, Dios ve bien, no bien, sino propicio, aceptable, correcto, el sacrificio de Abel como primer sacrificio de sustitución de sacrificios humanos por sacrificios animales. Y no ve bien el de Caín porque Caín está escuchando el asesoramiento del Satán y va por un camino que no va a ningún lado, que es el tema de las ofrendas vegetales. Entonces, Abel hace el primer sacrificio de sustitución sin saberlo. En vez de sacrificar a Caín como un sacrificio humano, él hace un sacrificio animal. Dios dice, bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. Con Abraham vuelve sobre lo mismo. Cuando está por matar a Abraham a Isaac, Dios le dice, no mates a tu hijo, yo te doy un sacrificio de sustitución, un cabrito, mata al cabrito, no vamos a matar a un niño, no era un niño, ya era un muchacho. Entonces, Abraham vuelve con este nuevo paradigma de mi Dios no quiere que mate personas.
mi Dios no quiere que mate niños, hijos, ¿no? Entonces ahí hay un cambio enorme, ya un avance gigantesco para la humanidad ancestral. Cuando él conversa con la gente de afuera, les dice, mi Dios, porque en ese momento ellos creen que cada uno tiene sus dioses. Abraham dice, mi Dios no quiere sacrificios humanos, mi Dios me permite sacrificios animales, lo cual es un adelanto impresionante. Con lo cual ya Abraham va teniendo en cuenta que Dios es un Dios de misericordia que no quiere que se maten personas. Avanza la historia, entonces ya tenemos una primera alianza con Abraham, subimos un escalón, decimos no hay necesidad de sacrificios humanos ni sacrificios animales. Me olvido siempre de Noé, a Noé lo tengo en otro escalón. Antes de Abraham habíamos tenido a Noé. La humanidad que había salido del Edén se había mezclado con los ángeles que se habían opuesto a Dios y se habían creado los Nefilim. Los Nefilim son gigantes, dice, personas que tenían cierta capacidad especial. Muchas veces uno se imagina el gigante de 30 metros de altura, en realidad eran tal vez personas que eran con ciertas capacidades especiales, que por ahí uno habla, se ve en algunos mitos griegos, qué sé yo, o Goliat puede haber sido un resto de aquellos hombres demasiado grandes, poderosos, fuertes, qué sé yo, y Dios ve que eso está mal, que eso va a distorsionar y arruinar el camino del pueblo que tiene que resolver. Eso fue un intento del Satán de arruinar al pueblo hebreo. Entonces Dios manda el diluvio. El diluvio destruye a todos esos seres mezclados entre los ángeles y la humanidad del pueblo hebreo y los destruye. Rescata a Noé y su familia como un remanente salvable. El Satán hubiera querido que todos desaparecieran del pueblo hebreo para terminar con la historia de la salvación. Pero Dios, que ve las intenciones del Satán, rescata a Noé y su familia. El diluvio universal es universal. ¿Se ahogaron todos en el planeta? ¿No quedó nadie? No. El diluvio hebreo es el diluvio hebreo. Y afuera la gente seguía viviendo. Estamos en una época histórica de la humanidad que se llama la posglaciación. Después de la era del hielo, de la última glaciación, se había acumulado hielo sobre los continentes en el norte del mundo, mayoritariamente, y cuando esos hielos se fueron descongelando, hubo varias inundaciones importantes en distintos lugares del mundo. Quizás una de esas inundaciones importantes fue la de este diluvio que soportó esa zona y que quedó registrada en distintas culturas. En otros lugares del mundo hubo otras inundaciones. Esas inundaciones, ¿barrieron con toda la humanidad? No. Hay rastros por todo el mundo de que la humanidad siguió viviendo. Hubo algunos diluvios, algunas inundaciones grandes que arrasaron con algunas poblaciones. Entre ellas, esta del pueblo hebreo. Dios utiliza esa inundación para esto, de borrar a los Nefilim, y se queda con Noé. Con Noé tenemos la primera alianza de Dios que le dice a Noé, no voy a volver a destruir a la humanidad, al pueblo hebreo, con agua. Entonces le deja el arco iris como señal de su alianza. Dios va subiendo escaloncitos. Entonces salimos del Edén con una información que ya es un escalón enorme. Del Edén salimos a Noé, otro escalón para arriba, ya les asegura que no los va a matar por agua de esa manera, y ya sube otro escalón. Luego con Abraham otro escalón más en el cual le dice no hagan más sacrificios humanos, y vuelve a elevar la apuesta, digamos, de Dios con la humanidad. Otra alianza
Entonces va subiendo escaloncitos. Primer escalón, la información que les permite protegerse del Satán. Sabiendo quién es, poniéndole límite. La segunda, ya no los voy a ahogar, ya no los voy a liquidar, quédense tranquilos que pueden avanzar. El pueblo hebreo avanza sin problemas de la destrucción total. Continúa y tenemos a Abraham, no hagan más sacrificios humanos. Ok, perfecto, continúa. Mientras tanto, hay un tema sobre la comida que es muy interesante. Cuando arranca el Génesis 1, Dios les dice, para comer, semillas y frutos. Nadie da bolilla, en el Edén vuelve sobre lo mismo. Les dejo los árboles con las frutas para comer. Salen, nadie le da bolilla. En Noé, Dios le dice, bueno, ¿sabes qué? Como nadie me da bolilla, coman todo, listo, no hay problema. A medida que van avanzando y Dios va poniendo un límite sobre la comida. ¿Por qué? Porque Dios quisiera que no mataran nada ni nadie. Entonces, vemos en Abraham, Abraham tiene a su hijo Isaac, al cual Dios no le permite sacrificar. Isaac tiene a Jacob y a Esaú, dos gemelos mellizos que ya están peleando en el vientre de su madre. Es una historia muy linda, como las almas tienen conocimiento de sus vidas antes de encarnar. Jacob y Esaú son justamente una imagen de eso. Las almas existen antes de encarnar terrenalmente. Por eso Jacob y Esaú se pelean en el vientre de la madre por quién va a salir primero y llevarse la primogenitura. Esaú es más fuerte que Jacob y sale primero. Sale Esaú, la primogenitura se la lleva a Esaú y atrás sale Jacob, que no está conforme con el resultado. Crecen y al final Jacob le compra la primogenitura a Esaú. Un día que Esaú volvía muy cansado del campo, se la compra por un guiso de lentejas. Entonces Esaú, que no tenía conciencia de su primogenitura, le vende a Jacob este título de primogénito. A partir de ahí, Jacob se lleva con otro ardid todas las bendiciones del padre y con ello se lleva las primogenituras. Bueno, Jacob se transforma en Israel. El nombre de Israel se lo da Dios a Jacob una noche que Jacob pelea con Dios y le dice, por haber peleado contra Dios y los hombres y ganado, te cambio el nombre a Israel. A partir de ahí se transforma en la tribu de el patriarca Israel. Entonces Israel es un patriarca que le va a dar nombre a lo que llamamos, y todo el mundo conoce como pueblo de Israel, el pueblo de Jacob. Ahí tenemos una historia muy linda de Jacob, que tiene, se casa 2 veces, tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Son los 12 hijos de Jacob que dan lugar a las 12 tribus de Israel. 12 tiene que ver con simplemente, más allá de que tuvieron 12 hijos y son 12 tribus, ahí Dios se mueve un poquito los hilos para que fueran 12, y estos 12 tiene que ver con el 3x4 de 3 de Dios por 4 de lo humano, el 3 que tiene que ver con un número divino y el 4 que tiene que ver con un número de lo terrenal, de las 4 facetas lunares, las 4 puntos cardinales, las 4 setas. Todo lo de 4 tiene que ver con la humanidad. Y el 3 es un número para Dios, ¿no? Este tema de la Trinidad que está presente ya en el Antiguo Testamento en este número 3. No es un invento moderno, sino que siempre estuvo presente. Por eso 3 por 4, 12 y 12, 2 y 1 vuelve a dar 3. Dios tiene una matemática maravillosa y muy sencilla. Entonces, las 12 tribus de Israel viven en el desierto. Llega un momento de hambruna. Ahí tenemos la historia de José. José es uno de los hijos menores. José tiene sueños, ve un poquito el futuro. Es uno de los hijos que más quiere el padre. Entonces las otras tribus están como celosas y deciden matar a José.
Entonces, un día, en vez de matarlo directamente, lo tiran a un pozo, pasan los ismaelitas, que son los descendientes del otro hijo de Abraham con la esclava, y se lo venden a los ismaelitas. Acá tomalo, llévatelo a José. Lo llevan a José, los ismaelitas, a Egipto. Cuando buscan a José, los otros hermanos mienten y dicen, no, que sea, a José se lo comieron los bichos, ¿no? Y le muestran la túnica con sangre. Mienten al padre de que se le había comido un animal al pobre José. José había sido llevado a Egipto por este pueblo que pasa y se lo lleva a venderlo en Egipto. En Egipto, José es tomado como empleado, ¿no es cierto? Es un sirviente. Este muchacho es un muy buen muchacho, es una persona que inmediatamente demuestra su calidad, sus capacidades, y entonces el faraón tiene unos sueños que nadie puede interpretar y la gente que conoce a José le dicen, mira, acá hay un muchacho que puede interpretarle los sueños. Entonces llaman a José, José interpreta los sueños del faraón y le dice, mire, viene una época terrible de hambruna y sería bueno que usted se preparara para esta época terrible que viene. Entonces el faraón le dice a José, quédate acá conmigo, y le da cierto poder dentro del gobierno egipcio. José controla todo el tema de las cosechas, prepara a Egipto para la hambruna, y en esa época de terrible hambruna, los hermanos de José van a Egipto a buscar comida, porque Egipto mantuvo a la población de las culturas alrededor gracias a que José había preparado a Egipto para ese gran problema. Entonces, la gente iba y compraba comida en Egipto con lo que tenía ahorrado, y parte de esa gente que va a Egipto a comprar comida son los hermanos de José. Bueno, ahí hay una historia muy linda de José reencontrándose con su familia y diciéndole a los hermanos, vengan a vivir a Egipto, los vamos a cuidar en Egipto. Bueno, esa es la entrada del pueblo de Israel a Egipto. Allí se quedan mucho tiempo, cambian los faraones, entran faraones de otros lugares que conquistan Egipto y suben nuevos faraones a Egipto. Estos faraones nuevos no conocen la historia de José, no les importa nada, no les gusta el pueblo hebreo porque el pueblo hebreo había crecido mucho, había prosperado mucho y al faraón nuevo le da miedo. Entonces dice, vamos a bajar a esta gente hebrea a un nivel de esclavitud para que se queden piolas y no vayan a quedarse con Egipto. Entonces lo esclavizan, los someten, los oprimen, los maltratan muchísimo, y llega un momento en que le tienen tanto miedo al pueblo hebreo que mandan matar a todos los nacimientos de hombres hebreos. Entonces el faraón dice, todos los chicos que nazcan, mátenlos, porque esto se está poniendo cada vez peor. En esta historia nace Moisés, un chico que protegen, lo largan al río para que se salvara porque lo iban a matar, y es rescatado por la hija del faraón. Moisés crece otra vez dentro de la realeza egipcia, y Moisés crece como un egipcio que tiene un cargo importante dentro de la realeza egipcia. Un día, Moisés, que sabe que es hebreo, ve que están maltratando a su pueblo y mata a un egipcio. Moisés se da cuenta que todo el mundo sabía que él había matado a un egipcio y que lo iban a perseguir los egipcios y lo iban a matar, y Moisés huye, se va al desierto y se escapa, porque dice, me van a buscar, me van a matar. Así que se va al desierto, se casa con una mujer de su parentela, y un día, estando en el desierto, mientras cuidaba sus ovejitas, Dios se le presenta a Moisés. Le dice, Moisés, Moisés, vení, anda a rescatar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dice, no, no puedo, no sé, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, que sea. Al final Dios lo convence, le dice, anda con Aarón
y rescatá a mi pueblo. Entonces ahí viene un momento crucial de la historia cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el único Dios, lo único que existe, y no hay nada más que yo como creación. Yo soy el que soy, yo soy lo único que existe, el único que existe y el único Dios. No hay otra cosa, no hay otro Dios. Moisés se va con esta idea absolutamente monoteísta y de absoluta unicidad de Dios, llega a Egipto. Yo no creo que Moisés haya entendido exactamente de qué se trataba. Llega a Egipto, les dice a su pueblo de qué se trata, habla con el faraón no le da ni 5 de bolilla, le dice no hay caso. Moisés, que lleva una vara que Dios le había dado a Aarón, lleva una vara que al tirarse al piso se convierte en serpiente. Dios le está dando el poder sobre el Satán en Egipto. Esa vara de Aarón se come la serpiente de los magos egipcios y ahí termina toda discusión entre el único Dios y el Satán que estaba gobernando Egipto. Lo demás son 10 plagas para la tribuna, son fuegos artificiales para que todos vieran que el Dios poderoso era el de Moisés. En realidad los otros dioses egipcios nunca habían existido, así que fue una lucha totalmente falsa, ¿no? No existió. Bueno, logran que el faraón les diga, bueno, váyanse chicos porque me destruyeron el país. Llega la noche de la salida de Moisés de Egipto, la noche del Pesaj, ¿no? Esa Pesaj que significa saltar, pasar por alto, como que Dios pasa por alto todo el pasado de la humanidad, deja atrás todo lo ancestral terrible y les da una prefiguración de la cena, última cena de Jesús, del Pesaj, ¿no? Aquella otra vez la imagen de que el pueblo hebreo no tiene sangre de sacrificios humanos, en sus manos no hay sacrificios humanos, por eso pintan el marco de la puerta con sangre de animalitos para mostrar que ellos no han tenido que ver con sangre humana. Pasa un ángel exterminador y mata a los primogénitos egipcios, que sí los egipcios habían matado humanos en sacrificios. Entonces sale el pueblo hebreo de Egipto y se lleva no solo a los hebreos, sino a todos los esclavos de otras nacionalidades, salen todos junto con los hebreos. Luego cada uno se va a su casa y queda en el desierto, queda el pueblo hebreo, y en el pueblo, en el desierto, que cruzan el mar, gran imagen de Moisés abriendo el mar para el paso del pueblo hebreo, y los egipcios son arrastrados por el mar como imagen de que la mundanidad, las pasiones arrastran a este pueblo egipcio. El pueblo hebreo sale a la calle, lleva al desierto y en el desierto Dios les da la ley, los mandamientos y la ley mosaica. En el desierto, al recibir los mandamientos y la ley mosaica, inicia otro momento fundamental del pueblo hebreo. Cuando reciben los mandamientos, el pueblo hebreo todavía tiene una idea politeísta. Ellos, cuando Moisés tarda un rato en volver del monte, ellos terminan haciendo otra vez un ídolo del dios El, un becerro de oro. ¿Por qué? Porque ellos no terminaban de entender quién los había sacado de Egipto. Entonces ellos creen que el que los sacó de Egipto era un dios de la zona de Canaán, el dios El. Moisés se enoja muchísimo, Dios se enoja muchísimo y hace un desastre. Vuelve a buscar las tablas otra vez y vuelve a bajar con las nuevas tablas de la ley hechas por el dedo de Dios. Entonces vuelve con los mandamientos y Dios le da la ley, la Torá. La ley mosaica eleva al pueblo hebreo otra vez en un nuevo escalón, en una nueva alianza. Otra vez Dios les promete a Moisés que si se portan bien, que si hacen lo correcto, van a alcanzar la tierra prometida y allí el reino de los cielos, la vida eterna. Escala otra vez un nuevo escalón con la ley mosaica. Esta ley de Moisés les va a permitir a los hebreos corregir un montón de
problemas que traen de su vida anterior, ¿no es cierto? Aquella vida anterior politeísta, idolátrica, de todo lo malo de Egipto. Entonces hay una imagen allí en la peregrinación del pueblo hebreo por el desierto de que todo lo malo traído de Egipto va a quedar tirado en el desierto. Nadie que haya salido de Egipto va a entrar a la tierra prometida. Los que entran son los nuevos, los que han adquirido una espiritualidad avanzada y que ya entienden por lo menos que no hay que hacer ídolos, que hay que seguir a un solo Dios, que hay que obrar correctamente, hay ya una mirada de amor al prójimo dentro de la ley mosaica, hay todas unas leyes que hay que estudiarlas muy bien porque parecen muy salvajes, pero en realidad para esa época era un avance tremendo, tremendo. O sea, eran gente muy salvaje y que gracias a la ley mosaica avanzan un montón, adquieren una concepción de justicia y de todo tipo de amor al prójimo que antes no tenían ni idea. Entonces, aunque uno ve esa ley mosaica muy salvaje, en realidad es un avance gigantesco para ese tipo de gente. Entonces, llegan al Jordán para entrar a la tierra prometida, Moisés no entra, se queda afuera, Dios le dice no vas a entrar y se lo lleva, no es necesario que Abraham entre a la tierra prometida y entra Josué. Hacen la conquista de la tierra prometida que cuando uno lee es bastante sangrienta, pensemos que hay mucho allí que en realidad no fue tanto, los relatos son tremendos, pero en realidad son tribus pequeñas, pueblos muy chiquitos, cosas que había tribus que eran demasiado desastrosas y que Dios dice, estos tipos hay que sacarlos de circulación porque ya es un desastre. Sacrificios humanos, pero cosas espantosas que hacían y Dios dice, bárranlo, no existen más. Total, esas almas se van con Dios y en realidad las almas no mueren, van allá a dar explicaciones. Los cuerpos quedaron tirados en el piso. Esa última conquista de la tierra prometida tiene que ver con la última conquista espiritual de la humanidad y de cada uno de nosotros al morir. La conquista final de la tierra prometida tiene que ver con la imagen del purgatorio, ¿no? ¿Por qué? Tenemos todo el peregrinaje en el desierto, la vida de una persona. El cruce del Jordán es la muerte física y la entrada a la tierra prometida es el purgatorio que nos va a permitir al final tomar posesión del reino de los cielos y la vida eterna. Esa es la imagen central de toda la historia bíblica. Tenemos un inicio ancestral horrible, espantoso, de que el Satán nos engañó y por eso estamos esclavos del pecado. Una salida a la vida donde debemos crecer espiritualmente, todo el cruce del desierto, la muerte, el Jordán, cruzar la conquista final de la tierra prometida, el purgatorio, donde no es un paseo por el campo, el purgatorio es una prueba tremenda donde ahí nos enfrentamos a Dios, vemos el amor de Dios y la bondad de Dios absoluta y todas nuestras pequeñas tonterías y maldades se presentan como cosas terribles que debemos combatir y una vez que hemos combatido y hemos vencido a todas esas cosas que arrastrábamos, logramos al fin acceder a nuestra tierra prometida, reina de los cielos, vida eterna. Y luego vendrá la resurrección y una tierra nueva, una vida nueva. Entonces, tenemos toda la historia de la conquista de la tierra prometida, al final ya el pueblo hebreo ya convertido en el pueblo judío, porque partes de las tribus se habían mezclado en el norte con los otros pueblos, ahí ya hay una mezcla del pueblo con las otras naciones, ya va a llevar, las diásporas son muy útiles como herramienta de Dios, las diásporas de llevarlas a Babilonia, traerlos de Babilonia, cada vez que conquistaba un pueblo grande se los llevaba, los traía. De esa manera la historia hebrea se funde y es llevada a los pueblos de las culturas de los alrededores, con lo cual todas esas culturas empiezan a interactuar con el pueblo hebreo y a adquirir al Dios de los hebreos, a ver su ley, a ver sus tradiciones, lo cual ayuda a una mejora de toda la situación de toda esa zona.
es un mecanismo de Dios. Va manteniendo a la tribu de Judá y Benjamín ahí como los judíos, y ellos van a ser el último camino para la llegada de Jesús, el Mesías. Entonces, el Mesías llega por la tribu de Judá y va a ser un descendiente directo, ¿no es cierto?, de Adán y Eva. La genealogía de Jesús nos lleva a Adán y de vuelta para mostrar que Jesús es de ese pueblo que deriva de Adán y Eva, ¿no? Recordemos que afuera del Edén estaba toda la otra humanidad. Por eso la genealogía de Jesús nos muestra que Jesús desciende de Adán y Eva. Si no existiera otro mundo afuera del Edén, la genealogía de Jesús no tendría sentido, porque todos vendríamos de Adán y Eva. Pero la realidad es que no, el 99.9% de la humanidad no viene de Adán y Eva, solo el pueblo hebreo y los judíos. Entonces, el Mesías tiene que mostrar su descendencia desde Adán y Eva. El hijo del hombre, el hijo de Adán, como se llama Jesús, proviene de la línea directa del pueblo hebreo. Jesús termina de cerrar todas las alianzas que había hecho Dios con Noé, con Abraham, con Moisés, y luego termina con una nueva alianza, que es la que trae Jesús, y con ello cierra completamente el último escalón de protección de la humanidad para que el Satán no pueda destruirla. Ya no hay lugar para una acusación del Satán de estos chicos están haciendo las cosas mal, vamos a matarlos a todos. Dios dice, basta, ya está. Y te pagué el rescate, el último sacrificio es el de Jesús, porque Jesús es Dios y Dios nunca quiso matar a nadie, ni a nada. Entonces el último sacrificio es el de Dios como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Jesús, y Él se da a sí mismo en sacrificio en coherencia con que nunca quiso matar a nadie, nunca quiso que nadie muriera, y Él vuelve a Génesis 1, dejando el pan y el vino como memorial de su última cena, de su última y definitiva alianza. Hagan esto en memoria mía. El memorial, lo que llamamos la Eucaristía, porque la palabra que él usa en el Evangelio es Eucaristas, dar gracias a Dios. Eulogien es la bendición y Eucaristía es la acción de gracias de la última cena. A partir de ahí, muere en la cruz, resucita, mostrando que la muerte ha sido vencida y se termina el riesgo de muerte segunda para la humanidad. Porque la muerte primera es algo natural, el cuerpo tarde o temprano va a dejar de andar. El tema es la muerte del alma, eso es lo que Dios quiere evitar. Quiere que todas las almas se salven, vayan con Él y puedan vivir una nueva vida en la resurrección. Y ahí tenemos el Apocalipsis. En el Apocalipsis, Dios le muestra a Juan, uno de los apóstoles, que Dios al final de los tiempos va a resucitar a todas las almas para darle una nueva tierra, una nueva vida, un nuevo cuerpo, una nueva situación donde el Satán ya no existe. Y el reino de los cielos va a estar en paz, porque a la par de todo el desastre terrenal ocurre una guerra en el reino celestial, donde los ángeles buenos y los ángeles malos han estado luchando durante toda la época en que la tierra también se luchaba por alcanzar un lugar mejor. Entonces, no solo se lucha en la tierra por alcanzar una espiritualidad mejor, sino también en el reino de los cielos. Por lo tanto, al final de los tiempos, también el reino celestial adquiere la paz. La paz es para el reino celestial y para la tierra. Una tierra nueva, un reino celestial nuevo, donde ya no están estos ángeles rebeldes que son arrojados a la disolución, el fuego eterno que nunca se apaga. Entonces, ahí tenemos muy rápidamente cómo a partir de Jesús nace la nueva realidad del pueblo hebreo convirtiéndose en una iglesia cristiana, porque ahora siguen las normas y doctrinas y enseñanzas del Mesías, del Cristo, y por eso estos nuevos judíos se transforman en cristianos. La primera iglesia es judía, obviamente. Entonces, a partir de ahí, ya
Jesús es un punto de inflexión donde el pueblo hebreo, que tenía el mandato de mantenerse sin mezclarse, a partir de Jesús cambia completamente. Ahora el mandato es mezclarse con toda la humanidad y que la iglesia cristiana sea para todo el mundo. Volvemos a la promesa que le había hecho Dios a Abraham de que iba a ser padre de naciones. Ya él prefiguraba el cristianismo. Entonces, los discípulos, los apóstoles de Jesús van a ser pescadores en el mar de la mundanidad y van a llevar el evangelio a todo el mundo para que todo el mundo conozca el evangelio, la buena nueva de Cristo, de que la salvación se ha producido y que el reino de los cielos ha llegado a la tierra y continúa en el cielo. Como vemos, la Biblia tiene una línea perfecta unida desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con una línea de evolución espiritual, alianzas que concuerda Dios con la humanidad, escalones que la humanidad va subiendo de protección y una resolución de un tema tremendo que se habla de pecado original, que tiene que ver con el pecado ancestral de la humanidad, de politeísmo, idolatría, sacrificios humanos, sacrificios animales, que ya lo hablamos, de la antigüedad ancestral resuelta y que a partir de Jesús termina. No hay más sacrificios humanos, no hay más sacrificios animales, ya hay una espiritualidad avanzada que habla de amor al prójimo, de una ley que ya tiene que ver con el amor al prójimo y el amor a Dios. Ya no necesitamos 650 leyes de esto, así, ya no existe más. A partir de ahí, de Jesús, el amor al prójimo va a ser la ley de la humanidad, la ley de Dios en los corazones de los hombres. Amar al prójimo como a ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas. Ya no es necesario 650 leyes chiquitas que nos dicen cómo comer, dónde dormir, qué hacer. Ya no es necesario. Y a partir de ahí, Dios nos permite seguir subiendo en un camino espiritual que todos los días la humanidad crece un poquito, comprendiendo cosas que cada vez son más avanzadas. No es que nuestro camino espiritual ha terminado, no, continúa porque seguimos evolucionando, seguimos mejorando, cada vez somos mejores. Muchas veces dicen, no, pero cada vez estamos peor. No, cada vez estamos mejor. Lo que ocurre es que cada vez somos más conscientes de que deberíamos estar mejor. Y eso nos da una idea de que estamos cada vez peor, cuando en realidad lo que estamos teniendo es una mejor conciencia de que deberíamos estar todavía mejor de lo que estamos. Pero si miramos 100 años atrás, hemos avanzado un montón. Si miramos 500 años atrás, ni hablar. Si miramos 2000 años atrás, por favor. Entonces cada vez avanzamos un poquito más, evolucionamos espiritualmente, el cristianismo avanza y va llevando la buena nueva, el evangelio, el amor al prójimo, el amor a Dios, el amor de un solo. La idea de un solo Dios, el monoteísmo, aún trinitario, igual es un solo Dios, con tres personas, la razón, el verbo y el Espíritu Santo. La razón, que es el Padre, el verbo, la palabra de Dios, que es el Hijo, y el Espíritu de santidad o el Espíritu Santo, aquel tres que vemos en el Antiguo Testamento, del 3x4, 12 de las tribus, el 3 de la Trinidad, los 4 evangelios, fíjense otra vez, ¿no? 3 y 4, 12, 3 evangelios sinópticos, ya tendríamos que meternos en el tema de por qué hay 4 evangelios, 3 sinópticos y 1 teológico, 3 y 1, 4, otra vez los numeritos de Dios, y llegamos ya a la nueva tierra, al reino de los cielos, vida eterna y nueva resurrección con el final del Apocalipsis. Bueno, como ven, una idea de toda la historia de la Biblia muy rápida y resumida. Tengo 300 videos donde analizo cada una de estas cosas en particular, porque todas ellas pueden llevar mucho tiempo de explicación. Pero para que tengan una idea, una base donde asentar las piezas del rompecabezas, ya tienen una idea de la totalidad de la Biblia como para poder armar el rompecabezas de una mejor manera. Muy bien. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.